Estado el derecho de palabra para incorporar una modificación a la agenda del día de hoy en un evento importante y de trascendental como es que esta Asamblea Nacional se pronuncie mediante un acuerdo en apoyo a la República Argentina frente a lo que es la solución de la reestructuración de su deuda soberana. Ese concepto de deuda soberana es cuando un Estado emite instrumentos financieros, prevalece la soberanía de ese Estado y quienes adquieren o suscriben esos instrumentos, bueno, asumen y aceptan que es el país el que emite unas condiciones. En esta oportunidad, el imperialismo norteamericano, en una acción más que demuestra el estado de deterioro y de caída que tiene a nivel internacional, mediante sus instrumentos institucionales, ha pretendido violar esa soberanía de Argentina y mediante un accionar de lo que se llaman los fondos buitres, que no es más que una expresión del imperialismo norteamericano, una fase especulativa financiera internacional, arrodillar y acorralar a la República Argentina con respecto a aquella etapa de reestructuración que hizo de sus bonos de deuda pública el gobierno de Kirchner, en donde participaron toda una serie de instituciones internacionales financieras y más del 80-85% de los tenedores de esos instrumentos aceptaron las condiciones y hubo un pequeño grupo que se negó y los fondos buitres adquirieron esos instrumentos y hoy pues tienen y pretenden acorralar a la República de Argentina. Hemos visto en organismos internacionales, el UNASUR, el ALBA, el Mercosur apoyando, la OEA apoyando a la República de Argentina. Entonces nosotros consideramos que es bien importante que el Parlamento Nacional, máxime nosotros como integrantes de Mercosur, miembros, impulsores de esa integración y esa solidaridad internacional que nos enseñó y que puso en práctica nuestro comandante eterno, el líder Hugo Rafael Chávez Frías, y que nuestro presidente y líder Nicolás Maduro Moro continúa impulsando solidaridad con los pueblos del mundo ante las pretensiones del imperialismo de atacarlos y trastocar sus procesos y avances revolucionarios. Solicitamos que se incorpore o se incluya como un acuerdo dentro de la agenda de hoy, un acuerdo que va a proponer un grupo o nuestra fracción política y los integrantes del Pueblo Patriótico de que en apoyo a la República Argentina frente a la solución de la reestructuración de su deuda soberana y el rechazo al fallo judicial extraterritorial que beneficia a un grupo minoritario de tenedores de deuda soberana. Es todo, ciudadano presidente, colegas diputados. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado William Dávila. Gracias. Bueno, ese es un tema interesante que nos lleva a esa expresión común que hay que poner la barba en remojo cuando uno ve que la del vecino se está quemando. Cuando se entra en ese mundo de la lógica del capitalismo internacional, el mundo de los oportunistas y de los delincuentes y de los que manejan con habilidad de buitre la negociación en el mercado secundario de los bonos, bien sea de empresas corporativas o bonos soberanos de un país, no van con las intenciones precisamente del bien común ni de garantizar la soberanía de ningún país. Las grandes crisis que nosotros hemos visto recientemente se ha debido fundamentalmente al hecho de la especulación financiera. Cuando los propios inversionistas, llámense especuladores inmobiliarios o llámese especuladores en títulos valores,
están jugando solamente en función de sus propios intereses. Cuando se emite deuda pública soberana, hay que tener claro que muchas veces en el mercado internacional se establece una cláusula de renuncia de la inmunidad. Cuando algunas veces se contratan préstamos internacionales con las grandes transnacionales, con los grandes consorcios financieros, una de las cláusulas que ponen es precisamente la renuncia a la soberanía y a la inmunidad como país soberano. Esa es una de las cosas que nosotros hemos criticado en esas contrataciones de préstamos internacionales. En este caso concreto de Argentina, la emisión de deuda pública soberana, una porción importante, fue adquirida en el mercado secundario por esos especuladores financieros, por esos fondos buitres que precisamente invierten en deuda de países débiles para después posteriormente aprovechar las circunstancias y venderlos a precios exorbitantes. Esa es una realidad que nosotros estamos viviendo, hay que combatirlo. Yo estoy completamente de acuerdo que eso hay que combatirlo. En el caso concreto de Argentina, el tema judicial es el de establecer una diferencia, lo que llaman la doctrina del alter ego, entre la figura jurídica del Banco Central de Argentina y lo que es la República de Argentina. Yo sí creo que nosotros debemos tener un pronunciamiento claro en la defensa de la soberanía frente a la lógica de un capitalismo internacional que no tiene corazón para ningún sentido. Pero es necesario que nosotros veamos esa experiencia habida cuenta del crecimiento de la deuda pública externa en Venezuela y que formamos parte de un mundo en el mercado secundario de los bonos en donde cualquier cosa puede pasar. Veamos esas lecciones o tomemos esa experiencia para que sean lecciones para nosotros, para que nosotros realmente tengamos un país independiente. No solamente el imperialismo es militar. En algunas ocasiones aquí yo he dicho que las equivocaciones de los extremismos de izquierda llegan muchas veces a coincidir con las equivocaciones de los extremismos de derecha. Aquí vemos una situación de esa cuando entramos en el mundo de la lógica del capitalismo internacional, en donde se pone en juego la soberanía de la nación por las equivocaciones estratégicas de la política económica y financiera de los gobiernos y por la corrupción que ha habido muchas veces en los gobiernos. Vamos a dar la discusión porque este es un tema interesante, es un tema en vigencia a los efectos de la solidez financiera y económica de Venezuela. Muchas gracias.